Y en nuestra pregunta de hoy, si Samuel murió, ¿quién escribió el resto del primer libro y también el segundo libro? En el comentario bíblico Andrews, página 493, vamos a empezar diciendo lo siguiente. La mención de la muerte de Samuel en el capítulo 25 aparece como otra señal de la espiral descendente de Saúl. Samuel había sido el promotor original de Saúl y ahora había desaparecido. Recordemos que en otras ocasiones, cuando murió alguno de los personajes bíblicos, se narra ampliamente sobre su muerte. Aquí solamente se menciona que él ya había muerto. Sigue diciendo, al mismo tiempo la muerte de Samuel debe, por cierto, haber sido un golpe para David, que dependía de Samuel como símbolo de la dirección de Dios en su vida. Tanto Saúl como David, enemigos como eran, tenían razón para sentir la pérdida de Samuel. Con su muerte, la transición desde la teocracia hacia la monarquía estaba concluida. El último juez había muerto. No era quizá muy importante para Dios que se narre ampliamente sobre la muerte de Samuel. Además, Samuel había sido un hombre de Dios y había obrado toda su vida desde que su madre lo llevó al templo en favor de Dios, en favor de su pueblo. Y entonces, ¿quién terminó de escribir el libro? Dice ahora en la página 472, la tradición asigna la autoría del primer volumen a Samuel y el resto del libro y la del segundo a Natán y Gad. Esto parece encontrar cierto apoyo cuando leemos primer libro de las Crónicas, capítulo 29, verso 29, donde se afirma que todos los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, y lo que tiene que ver con su reinado y su poder, y lo que le sucedió a él, a Israel y a los pueblos vecinos, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, del profeta Natán y del vidente Gad. Entonces, si esta hipótesis respecto a la autoría es correcta, el libro de Samuel en su forma final fue probablemente producido poco antes o después de la muerte de David. Así, también podemos encontrar en la página 499 que estos libros en un principio eran un solo tomo, un solo libro en la Biblia hebrea. La antigua versión griega del Antiguo Testamento se refería al segundo libro de Samuel, que empezaremos mañana, como el segundo libro de los reinos. El título actual, que ya lo vimos también en el primer libro, viene de la Vulgata latina, Liber Samuelis, y es ahí en la Vulgata latina donde se lo dividió en dos tomos, primero y segundo de Samuel. Entonces, como en otras ocasiones, como cuando vimos que Josué terminó de escribir el libro de Deuteronomio después de la muerte de Moisés, acá también podemos darnos cuenta que siguió llamándose como el libro de Samuel, pero Samuel no escribió por completo aquel libro, pues él había muerto antes de la muerte del mismo Saúl y antes de que David sea llevado al trono. El Señor es al final de cuentas quien permite que el instrumento humano escriba. Pero en realidad el verdadero escritor es Dios, utilizando al instrumento humano. Y estas cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestro ejemplo, para que podamos meditarlo. Gracias, Señor, por tu palabra y porque ha llegado a nosotros para ser nuestro consuelo, nuestro guía,
para que por medio de tu palabra conozcamos acerca de tu amor y misericordia. Ponemos, Señor, este día en tus manos, muy agradecidos por lo que haces en nuestra vida y por tu santa palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.